Pues muchísimas gracias. Gracias al equipo organizador por haber puesto todo esto listo para poder platicar con ustedes, que es algo que a mí me gusta muchísimo, poder siempre estar en conversaciones y cerca de la comunidad. Y sobre todo, si esa comunidad es de universitarios, me gusta mucho porque obviamente la etapa universitaria es el momento en el que estamos despertando y toda la curiosidad y llevando, más bien ejecutando todas esas curiosidades que hemos tenido durante nuestras vidas. Y yo soy el más feliz de poder estar aquí. Y cuando me inviten y se ajustan los tiempos, yo voy a ser el más feliz de estar aquí platicando. Pero vámonos a la carnita, como decimos aquí en México. La primera parte es, pues, me voy a presentar. Yo soy Oscar Terrazas, Community Partnerships para Latinoamérica, en Terminal. No me gusta mucho hablar de mí, así que voy a ser muy rápido y breve, porque ya estoy viejo. Entonces, pues si me pongo a hablar de toda mi carrera en tema cronológico, me voy a tardar muchísimo. Entonces vamos a hablar de las partes más importantes, ¿no? Tengo más de 8 años en el mundo de la tecnología, no tengo 8 años en el mundo laboral, tengo más. No les voy a decir para que no anden sacando cálculos de edad. Pero es un spin-off, es un cambio que tuve que hacer, que me costó mucho en el ámbito laboral, de dedicarme a algo completamente diferente a lo que hacemos ahorita, a lo que hago ahorita. Me costó, y sobre todo, pues siendo una persona casada y con hijos, pues es trabajo, porque es mucho sudor, mucho sufrimiento, es hacer sacrificios económicos, pero al final del día lo que yo quería era dedicarme o estarme embebido dentro del sistema o el ecosistema tecnológico. Y bueno, una de las diapositivas que puede mostrar un poquito cuál es mi expertise o mi experiencia o cómo ha sido mi camino en el mundo de la tecnología son estas tres startups o compañías en las que he trabajado. No son las únicas, como les digo, ni siquiera son las más recientes, pero primero trabajé en DW Software, en una empresa en la que estuve vendiendo proyectos de software como tal, levantando requerimientos con clientes, entendiendo cuáles eran sus necesidades a resolver o sus problemas a resolver, para traducirle eso a los equipos de tecnología y que les desarrollaran soluciones a la medida a nuestros clientes, y que nuestros clientes principalmente eran empresas y corporativos. Esto me ayudó mucho a sentirme más cómodo platicando con programadores de software. Entendí y conocí que tenía esa capacidad de poder ser como un engrane entre los dos grandes mundos, que es el mundo de los negocios y el mundo de la tecnología o el mundo del desarrollo de software. Después me tocó trabajar en RankTap, que en RankTap fue una de las primeras startups con inversión de capital privado en México en general, obviamente en Guadalajara, que es donde yo estoy, que ahorita les voy a platicar un poquito más. Y es una startup en la que estábamos trabajando herramientas para administrar de mejor manera las decisiones comunitarias, ¿no? El crowd choices o crowd decisions. Tenemos ahí un algoritmo propietario patentado para poder tratar de un grupo de personas elicitar, ¿no? Es la palabra adecuada, la decisión o la preferencia que tenía ese grupo, ya sea para temas de decisión de, por ejemplo, cuál proyecto escoger, a qué ciudad irnos de vacaciones, y era un poco más mundano, pero era una forma para evitar fenómenos como group thinking, ¿no? Donde el líder de un grupo es el que normalmente termina decidiendo todo y creyendo que lo hacen de una forma democrática. También trabajé en Syncs. Syncs es una startup que ha mutado de muchas formas. Empezó siendo una empresa que se dedicaba al tema de visión realidad aumentada para probar maquillaje, ¿no? Entonces hacía filtros de Snapchat antes de que existieran los filtros de Snapchat, ¿no? Estábamos trabajando en tecnología para reconocimiento facial, estábamos trabajando en tecnología para mejorar la forma en la que estos filtros funcionaban, y de hecho algunos de esos ingenieros y científicos de datos que tuvimos en el equipo, bueno, pues estuvieron colaborando en proyectos que hoy ya son realidad en muchos aspectos sobre ese tema. Y bueno, nos tocó trabajar mucho con pipelines de inteligencia artificial también, una parte que estuvimos explorando, cómo ayudar a las empresas y corporativos a poder crear grandes infraestructuras o infraestructuras interesantes para el procesamiento y predicción con el uso de datos y grandes cantidades de datos. Esa es la parte laboral. Hemos trabajado también en la parte de comunidades, que para mí comunidades es una forma, o fue la forma en la que yo pude embeberme o hacer el cambio, ¿no? Para mí el poder
dar mi tiempo y donar mi tiempo en comunidades de desarrollo, en comunidades que aglutinan a personas interesadas en el tema de la tecnología, me ayudó mucho a aprender y me ayudó mucho a conectarme, y es algo que yo les recomiendo y que es parte importante de esta charla, ¿no? Básicamente el decirles y el platicarles que es importante o por qué es importante trabajar en una startup dentro de su carrera en desarrollo de software. Y entonces, por ejemplo, a mí me tocó estar en Hackers and Founders, no sé si conozcan, pero Hackers and Founders es una de las comunidades de emprendimiento tecnológico más grandes del mundo. Fue fundada en Silicon Valley, por ahí del año 2009, si mal no recuerdo, y creció de forma muy orgánica a todo el mundo. Pero el chapter fuera de Silicon Valley más importante es el chapter en el que estábamos nosotros, que es el chapter de Guadalajara. Guadalajara es una ciudad que está en el Pacífico de México. Bueno, no, estamos a unas horas del Pacífico mexicano, muy cerquita de Puerto Vallarta. Y a unas 4 o 5 horas de la Ciudad de México en carro. Y es la capital tecnológica de México. Grandes empresas tecnológicas tienen su base aquí. Y a nosotros en Hackers and Founders nos tocó fundar, nos tocó ser parte del equipo de Hackers and Founders aquí en la ciudad, y teníamos hicimos eventos durante 6, 7 años cada mes, donde aglutinábamos o juntábamos a cientos de desarrolladores y emprendedores tecnológicos de la ciudad, y que habilitaron y ayudaron y pusimos nuestro granito de arena en el que se habilitara el ecosistema tecnológico de la ciudad, ¿no? También antes de Hackers and Founders fui miembro de la comunidad de Google Developers Group en Guadalajara, una de las primeras en Latinoamérica, y de Google Business Group. No la pongo ahí porque fue algo que duró muy poco, pero fuimos la primera comunidad de Google Business Group en México, perdón, sí, en México o en Latinoamérica, que después, bueno, las quitaron para concentrarse completamente en las comunidades de developers y meter ahí el tema de startups. Y soy organizador desde el año 2013 de Startup Weekend. Si no conocen el formato, los invito a que lo hagan. Es uno de los eventos del ecosistema tecnológico más importantes para empezar, ¿no? Para empezar a meterte en el tema de startups y aprender. Un fin de semana trabajando en un proyecto que tú vas a construir para poder resolver una problemática, pero ayudado y asesorado por grandes coaches y facilitadores, ¿no? De hecho, Startup Weekend fue la organización con la que me fui en 2017 a Santiago de Chile, a un evento que tuvimos por allá muy interesante, y me tocó conocer un poquito de sus tierras, pero muy poquito, quisiera conocer más. Como les digo, interrúmpanme en cualquier momento si tienen alguna duda. Si hablo muy mexicano y no entienden lo que digo, alguna palabra que digan, oye, llevan varias veces que repites esto y no entendemos qué quieres decir con ello, es importante que me lo digan, y yo feliz porque así aprendo, ¿no? Y esto es un buen segue hacia por qué estoy feliz de estar aquí con ustedes, ¿no? Yo estoy feliz de estar con ustedes aquí porque yo trabajo para Terminal, que es algo que me costó mucho trabajo, mucho tiempo, pero antes yo trabajaba para la industria de productos masivos, de venta de productos masivos. Sí, vendía cigarros. Bueno, no vendía precisamente cigarros, sino hacía actividades y estrategias para vender más cigarros a nivel mercadológico, y también cereales y azúcar, ¿no? Trabajé para 2 grandes empresas. Eso obviamente es una función dramática. No es como que yo diga todo lo que hacíamos estaba muy mal ahí. Conocí gente que es todavía muy amiga mía, pero no me apasionaba tanto como lo que hago hoy, que es venir a traerle la palabra de desarrollo del software. Y lo hago desde Terminal en esta ocasión. Y Terminal es una plataforma, lo que yo trabajo es una plataforma que conecta ingenieros con proyectos, y esto sin importar en donde quiera que estos se encuentren. Somos una compañía fundada por una incubadora de empresas que se llama Atomic, fundada en octubre del 2017. Somos más de 75 empleados ya y hemos levantado $30 millones de capital privado, ¿no? Entonces, somos una startup que tiene como misión el romper las barreras geográficas para el talento y que las empresas puedan conectarse con ellas. Hasta la fecha, nosotros hemos logrado conectar a más de 350 ingenieros a la fecha, y somos una empresa que, si bien somos remote first, o sea, que quiere decir que no tenemos ya oficinas, sí tuvimos, ya no tenemos oficinas y probablemente no regresemos a oficinas nunca después de la pandemia. Pero está basada en San Francisco, California, y tenemos gente del tema comercial en Nueva York, en Austin y en Vancouver, California, hoy en Vancouver, Canadá, ¿no? Nuestro equipo, el equipo de liderazgo de la empresa ha formado equipos en Canadá, Brasil, Argentina, Japón, China, pero nosotros como empresa, como Terminal, contratamos programadores de software en Canadá, México,
Colombia y a partir de este año en Chile. Entonces, por eso es que hablamos de este tema, por eso me apasiona tanto, porque en vez de vender cigarros y en vez de vender cereales y azúcar, lo que estoy vendiendo hoy son oportunidades para desarrolladores de software de tener las mejores oportunidades de trabajo en las mejores compañías. Y bueno, vamos a dejar, me tardé demasiado hablando de mí, hablé muy lento, raro, pero vamos a ver un poquito lo que es la agenda, ¿no? Y vamos a empezar a hablar sobre el por qué. Si yo vengo a hablarles de cómo trabajar para startups en Silicon Valley, qué es lo que se necesita, por qué eso es importante, ¿sí? Después vamos a revisar una lista de las 50 startups más atractivas para el talento y qué traen, y vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el motor para ver qué es lo que traen debajo en tema tecnológico. Luego, cómo ponernos donde hay, cómo ustedes que son la mayoría estudiantes, asumo, cómo pueden irse preparando o qué es lo que tienen que ir preparando para poder decir, bueno, yo cuando me gradúe, o a lo mejor incluso algunas empresas desde ahorita los podrían contratar para trabajar en una empresa. Y cerramos con un poquito de conclusiones, ¿va? Y me arranco. Ok, ¿por qué es importante lo que yo les quiero decir? ¿Por qué es las tecnologías más demandadas de las startups en Silicon Valley? Ese tema es importante. Bueno, primero porque hay 5 posiciones abiertas por cada desarrollador en los Estados Unidos. Esto es en los Estados Unidos. Nosotros somos una empresa basada en los Estados Unidos que estamos tratando de resolver un problema y en uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces, existe una diferencia o un gap entre la oferta y la demanda. Ustedes hoy que están estudiando alguna carrera relacionada con desarrollo de software o con tecnologías de la información, tienen el sartén por el mango. Y aquí es uno de los dichos, de los primeros dichos mexicanos que me aviento, ¿no? No sé si también sartén y mango se diga igual en Chile. Pero básicamente es, ustedes llevan la ventaja en la negociación. ¿Por qué? Porque cuando salen de la carrera se encuentran con que hay un mercado donde hay muchas vacantes y posiciones abiertas para ustedes y que pueden obviamente ponerse sus moños, ¿no? Seguimos con las mexicanidades mías, ¿no? Pero otra cosa es que el sueldo promedio de un desarrollador de software es de $45,000 al año. Esto es un sueldo promedio anual en Latinoamérica. Hay más altos, sí, y cada vez está siendo más alto por lo mismo, por el fenómeno que está sucediendo, por la remotez. Y el sueldo promedio anual en los Estados Unidos es de $140,000 al año. Eso es el promedio. No estoy diciendo que los más buenos o los mejores desarrolladores de software ganan $140,000 al año. No, ganan más. Pero el promedio son $140,000. Y esto se debe principalmente a que hay 1.4 millones de posiciones para desarrollador de software en los Estados Unidos que no se están pudiendo cubrir. Entonces, el gap es grandísimo y en Estados Unidos solamente no lo van a poder cubrir. Pero resulta que antes de la pandemia, el 60% de las compañías restringía el trabajo remoto. No me estoy refiriendo a petroleras viejísimas, no me estoy refiriendo a las automotrices que tienen más de 100 años, me estoy refiriendo a empresas de tecnología en los Estados Unidos restringían el trabajo remoto. ¿Sí? Uno creería que esas empresas de avanzada, incluso Google, ¿no? Serían promotores principales del trabajo remoto, pero no es así, o no era así. En una encuesta que nosotros hacemos cada año a empresas de tecnología, reportó que el 81%, a partir de este año, el 81% reportó que el COVID-19 o el lockdown de la pandemia incrementó su confianza en convertirse en compañías permanentemente remotas. ¿Sí? Esto es muy importante porque esto quiere decir que hablábamos del sueldo promedio de $140,000 al año y si queríamos acceder a un sueldo parecido a ese, teníamos que o trabajar 20 años o irnos a vivir a Estados Unidos, con todo lo que eso conlleva a nivel cultural, dejar a la familia o de inversión de dinero, ¿no? Porque es caro mudarse y es caro vivir allá. Entonces, ahora que las compañías, 81% de las compañías están reportando que les interesa o que creen que pueden trabajar remoto, que se dieron cuenta porque les hicieron manita de puerco y les dijeron tienes que trabajar a fuerzas de forma remota, se dieron cuenta de que es posible, que incluso se puede ser más productivo y que incluso haciéndolo bien, se pueden tener empleados mucho más felices y contentos. Ahora, ¿por qué ya hablamos de las razones
monetarias, transaccionales y económicas del por qué trabajar para una startup, sobre todo cuando vas saliendo de la carrera, es algo muy importante. Y bueno, aquí vamos a poner 5, no son las únicas, es simplemente unas que creo que engloban varias cosas. La primera es que tienes más responsabilidades y por lo tanto el aprendizaje es mayor. ¿Sí? A diferencia de trabajar con un corporativo en el que eres un engrane pequeñito y donde decisiones como cambiar el color a un menú pueden tomar meses, cuando tú trabajas para una startup, tienes incluso relación directa con el fundador y con las personas que tienen las ideas y puedes pivotear y puedes pelotear tus ideas con ellos y poder hacer muchas cosas. Obviamente, como decían, hay más responsabilidad porque tú eres responsable de una gran parte del producto, no nada más del el color del menú donde la gente va a escoger el hacer login a tu plataforma. Y entonces obtienes mucho mayor aprendizaje, tienes más oportunidades de aprendizaje al mismo tiempo porque estás trabajando en ciclos cortos, entonces están sucediendo cada vez más cosas conforme la startup va creciendo. La otra cosa, y creo yo el punto más importante, es el trabajar en un ambiente de innovación, donde todas las personas que están ahí están tratando de resolver un problema, porque de eso nacen o por eso nacen las startups. Entonces, estás en un mindset o trabajando con personas que tienen un mindset elevadísimo de innovación, y que eso en tu currículum y en tus experiencias en tus trabajos posteriores, donde dices, bueno, ya quiero trabajar en una empresa más grande, más seria, o no más seria, sino más grande, más estable, digamos, y pues es bien recibido, ¿no? Porque tú puedes llegar con una mente fresca y con una perspectiva mucho más innovadora. El cuarto punto es el reconocimiento. Al ser tú responsable de una parte más grande de un problema o tener impacto directo en el problema o hacia miles o millones de usuarios, el reconocimiento también es muy fácil de conseguirlo, ¿no? Fácil en el aspecto de que no dependes de que la ruleta de la suerte voltee a ver hacia el lugar en el que estás, sino que siempre te están volteando a ver. Entonces, las posibilidades de tener reconocimiento y obviamente que se vea respaldado por mejoras en tu calidad y en tu capacidad de trabajo, pues es muy importante. Y bueno, un ambiente de trabajo que la verdad, si no lo han experimentado, es algo muy excitante mentalmente y también es emocionante. Llegas a conocer tanto a tus compañeros de trabajo, incluso de manera remota, que el ambiente de trabajo es uno de los principales también puntos para trabajar en una startup, en los cuales la política es menos importante, porque en las grandes compañías la política es un tema que no se debe desdeñar si quieres tener no solo avanzar en tu carrera, sino también poder lograr los objetivos que te estás planteando. Entonces, en una startup, el ambiente más de camaradería, el ambiente en el que tú puedes en el día a día convivir con el mero director de la empresa y también estar trabajando con tus compañeros y estar aprendiendo, yéndote a tomar unas cervezas después del trabajo. Pero la política, sobre todo lo más importante, la política es mucho menos pesada que una empresa más grande. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a hablar de las 50 startups más atractivas para el talento en los Estados Unidos. Les voy a platicar, voy a tomar un poquito de agua. Este es un estudio. Este es un estudio que hace LinkedIn cada año, ¿no? Este es el resultado del año 2020, que obviamente sabemos que estuvo afectado por la pandemia y se ve afectado de forma positiva, ¿no? Antes, si bien sigue existiendo una concentración muy importante de startups en Silicon Valley, o en Nueva York, o en Austin, Texas, o en en Nevada, o en Oregon también, hay cada vez más ciudades que no son predominantemente tecnológicas que tienen estas startups, ahí las tienen unidas. Y aparte, cada vez es menos relevante porque estas compañías, la mayoría, no todas, pero la mayoría trabaja de forma remota. Entonces están contratando y están aprendiendo a trabajar con gente de todo el mundo. Y eso las vuelve todavía mucho más atractivas. Están entrando en una etapa multicultural, ya no solo desde el migrante, que tiene una característica determinada, sino también de la persona que se queda en casa y que ahora ya no es el migrante o ya no es la persona que solamente lo conoces en la oficina, sino de ahora ya conoces a su familia y conoces dentro de su casa, ¿no? Entonces, se está volviendo mucho más interesante el esquema de trabajo y sobre todo en estas startups, ¿no? Y ¿cuáles son las razones para que LinkedIn reconozca a estas 50 empresas? Lo hace a base de puros datos, no hay un tema de branding, no hay un tema de nada.
es un tema de datos, porque LinkedIn tiene esa información. Y las razones por las cuales tú puedes llegar a ser parte, tú como empresa puedes llegar a ser parte de esta lista, o de estas 50 startups más atractivas para el talento, es, uno, la tasa de crecimiento de ofertas laborales. LinkedIn, a ser el mayor agregador de ofertas laborales en el mundo, sabe perfectamente cuando una empresa, de pasar de tener 10 ofertas laborales, pasa a tener 100. Eso para ellos es muy fácil detectarlo. Entonces, el crecimiento en la cantidad de ofertas laborales es uno de los puntos más importantes. El siguiente punto es el engagement de personas no empleadas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos followers tiene? Sí, una empresa que tiene una capacidad de contratar 100 o 200 o 500 personas y tiene 10,000, 500,000 followers, entonces quiere decir que su marca está siendo bien recibida o bien percibida por personas que no están directamente involucradas dentro de la empresa. El tercer punto es el interés de trabajar. LinkedIn sabe cuando el talento va y visita los perfiles de esas empresas y entonces considera las visitas al perfil o a las posiciones de trabajo, lo considera como interés de trabajar, sobre todo si son personas que tienen los perfiles que esta empresa contrata. Y el cuarto último punto es la atracción de talento top. LinkedIn tiene un ratio, una métrica en la cual detecta los cambios laborales, ¿no? Entonces, si tú trabajabas para una empresa top, que las empresas top son las de siempre, que es Google, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y todas las empresas tecnológicas grandes de los grandes transnacionales tecnológicos, empiezan a tener talento que cambia de estatus de ya no trabajo en Facebook, ya ahora trabajo en DoorDash, ya no trabajo en Google, hoy trabajo en Drift. Esas empresas que están haciendo como un polo de atracción de talento de grandes compañías que tienen grandes sueldos y grandes prestaciones, entonces son empresas que se tienen que voltear a ver. Y bueno, aquí vemos distintas compañías, algunas son más conocidas que otras porque están en industrias pues más variadas que antes. Antes la mayoría eran temas de tecnología como tal y redes sociales. Hoy nos estamos encontrando con empresas que están en industrias como la industria fintech, e-commerce, IoT, la nube, CRM, marketing, video y así, ¿no? Pero esta gráfica a mí me gusta mucho porque da mucha información, ¿sí? Cuando eres un desarrollador de software o estás metido en el tema de IT, no eres más que un resolutor de problemas que utiliza herramientas digitales para resolverlos o herramientas tecnológicas para resolverlos. Y entonces, tus posibilidades de contratarte o de entrar a una industria que a ti te gusta es qué tanto conoces del problema. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, las industrias que más están creciendo durante el 2020 en el tema de atracción de talento, o sea, más bien, las empresas que están creciendo más en talento son las empresas que están en el rubro de e-commerce y en el rubro de salud. Obviamente, COVID cobró su cuota. Durante el año 2020 nos encerramos, ¿no? Nos encerramos en nuestras casas, nos encerramos en nuestros lugares de trabajo para las personas que tenían que seguir trabajando y que no podíamos salir mucho. Entonces, obviamente, el e-commerce llevó a mucha gente que no consumía por medios electrónicos, quitando el boleto de avión o la reservación de hotel, eh, no consumía por medios electrónicos, lo empezó a hacer. Y vemos que casi por una o dos órdenes de magnitud importante contra las demás, ¿no? Contra el promedio, digamos, ¿no? Entonces, e-commerce fue una de las más, pero la que más se vio, o la que más ha visto crecimiento, ha reflejado crecimientos, es la de la salud. De hecho, nosotros en Terminal cada vez tenemos más clientes en la industria de la salud. Gracias. De la industria de la salud, desde empresas que tienen desde empresas que tienen, por ejemplo, plataformas de telemedicina, hasta empresas que ofrecen servicios por ejemplo, automatización de ciertos productos, de llevar productos a tu casa, o tenemos uno de nuestros clientes más importantes, es una empresa que vende pruebas de laboratorio, vas al supermercado, al Walmart o al Target o al que tú quieras, y tienen ahí cajitas donde tú dices, ay, me quiero hacer una prueba de sangre para ver cómo estoy de azúcar, vas, la compras, te
extraes el agente, digamos, saliva, orina o lo que sea necesario para poder hacerte la prueba. Y con una aplicación móvil conectada, que es parte de la tecnología que se utiliza, puedes tener los resultados, terminar la prueba y ahí tener los resultados, ¿no? Entonces, la industria de la salud, de hecho, este cliente sacó pruebas COVID para llevar a la casa, ¿no? Entonces, estas dos industrias, pero no son las únicas. Vemos también como el tema de la educación, y por eso estamos hoy de forma remota. Toda la tecnología para la educación también es la tercera con mayor crecimiento, y vemos cómo el COVID tuvo su cuota en esta lista, ¿no? Y lo que yo los quiero pedir o decir o combinar es que conozca cuáles son las problemáticas que se enfrentan en el e-commerce, conozcas cuáles son las problemáticas que se enfrentan en la salud, en el tema de educación, en el tema de video. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se enfrenten al mundo laboral puedan ser unos mejores resolutores de problemas con sus capacidades de desarrollo de software. Cada vez es menos importante para las empresas cuál stack tecnológico conoces, sino más bien qué también lo sabes utilizar y qué tanto conoces las problemáticas. Ahora, este año vimos cómo el marketing digital es una de las principales habilidades técnicas más buscadas por estas empresas. Y con marketing digital no me refiero nada más a poner anuncios en Facebook, sino más bien a todo el tema técnico detrás, desde la parte de conocimiento de tu audiencia, o sea, manejo de bases de datos, el flujo de información, estrategias para conectar servicios que te ayudan a tener mejor información de tus clientes, mil cosas, pero todo enfocado al tema tecnológico. Pero también vemos cómo la nube o la infraestructura sobre la cual se sienta todo este desarrollo tecnológico que se está generando se pone muy importante. Y vemos más abajo herramientas, más bien lenguajes como Python, ¿no? Obviamente Pablo se va a emocionar muchísimo, pero Python siendo uno de los lenguajes de programación más requeridos. Pero eso no quiere decir que ahí salga bajito, sino más bien cuando estamos hablando de cloud computing o de digital marketing, también estamos hablando de Python, ¿no? O de otros lenguajes, pero en general el lenguaje que más se utiliza, por ejemplo, para hacer scraping de la web, cuando quieres hacer investigación de mercados de tu competencia, es Python en general, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lenguaje más enfocado a datos. Pero bueno, no nos vamos a meter a eso. Lo que quiero es nada más que quería que vieran es cómo está ahorita cómo esas 50 startups, qué es lo que están buscando principalmente, que ustedes lo tengan en su cabeza y se puedan ir preparando también para ello. Ahora, vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el capó del carro para ver qué es lo que trae debajo, ¿no? Loom es una de las empresas que está ahí listada, y los invito a que hagan ese ejercicio con todas las demás de la lista si así lo quieren. Lo pueden hacer revisando cuáles son las vacantes que tienen, las que tienen publicadas, ¿no? Pero Loom es una compañía, si no la conocen, que ellos en su misión es habilitar a la fuerza laboral global a comunicarse mejor. Dicho de otras maneras, crean herramientas para que puedas hacer mejores capturas de pantalla, ¿no? Por ejemplo, si eres streamer, puedes utilizar Loom para poder hacer streaming de tu pantalla, o si quieres, haces tutoriales, ellos crean herramientas para que tú puedas tener una mejor relación con tu computadora al momento de compartirla con el mundo. ¿Qué hacen los desarrolladores de Loom? ¿Para qué contrata gente Loom ahorita? Bueno, uno es construir, probar y lanzar funcionalidades de productos para los usuarios finales. Loom tiene millones de usuarios. Entonces, debes de ser capaz de crear o de poder diseñar y crear funcionalidades para estos usuarios. También debes de tener, o vas a estar haciendo en el día a día, resolver problemas de escalabilidad de un producto utilizado por millones de personas. Y vas a crear y administrar sistemas de baja latencia y alta demanda en video. ¿Qué quiere decir? Vas a trabajar en la nube con video, pero no tiene que ser lento, básicamente. ¿Y cuál es el stack tecnológico que está buscando Loom? Principalmente React, porque gran parte de sus soluciones son web. Es React.js, pero también trabajan y piden mucho Python. Y como tienen que crear grandes infraestructuras de cómputo distribuido, digámoslo, utilizan Go. Pero si se fijan, no se casan ya con una sola tecnología. Estas 4 tecnologías que vemos ahí, aparte la que es de base de datos como Postgres y Redis, son tecnologías que incluso normalmente no las encontrabas antes juntas, y cada una tiene sus usos muy específicos, ¿no? Como les decía, Go nos ayuda a crear infraestructuras para escalabilidad con sistemas de cómputo distribuido. Python nos ayuda a trabajar mejor con datos y todo el tema de ciencia de datos. React nos ayuda a tener mejor relación con la web, ¿no? Ruby es un muy buen stack para temas de back-end, ¿no? Para toda la lógica detrás. Entonces,
aquí importante es, ya no es tanto con qué lenguaje se casen, que sí es importante, por lo menos que dominen uno o dos, y que conozcan los demás, sino más bien qué tan capaces son de enfrentarse a este tipo de problemas. Ahora, este Tile es un cliente, esta es una empresa un poco más vieja, perdón. Ellos lo que hacen son localizadores Bluetooth como el de la foto. Son beacons de baja intensidad de Bluetooth 5.0, que lo que hacen es, están creando una red para poder conectar dispositivos y que estos no se los pierdan, ¿no? Hoy cada vez más importante o cada vez es más doloroso perder cosas. Justo hacía la reflexión con unos amigos de la universidad que decíamos que bueno que no había celulares en nuestros tiempos porque los hubiéramos perdido todos. Bueno, sí había, pero no todos teníamos. Ya estoy dejando ver mi edad. Pero, ¿qué hacen los desarrolladores de Tile? Los desarrolladores de Tile lo que hacen es diseñan infraestructuras para el almacenamiento de bases de datos masivas. Hay que construir APIs, eso es uno de los temas más calientes ahorita, la construcción de APIs. Y construir sistemas de alta concurrencia y billones de request al día, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estás hablando son ubicaciones de ellos han vendido millones de tiles en el mundo y cada uno está refrescando su ubicación constantemente. Entonces, imagínate la magnitud de datos, aunque sean de baja intensidad, que son de puntos o coordenadas de datos que se manejan. Entonces, el poder desarrollar ese tipo de herramientas para poder crear la red de Tile es uno de los puntos más importantes. Los lenguajes, pues aquí, como les digo, es Java, Scala, ¿no? AWS, porque manejan su infraestructura dentro de AWS, y REST APIs. Entonces, bueno, eso es a términos generales. De hecho, ellos están contratando hoy en México, Colombia y Chile por primera vez. Entonces, están muy emocionados y es uno de nuestros clientes. Pero bueno, no estamos nada más aquí para hablar de nuestros clientes. Bueno, vamos a cerrar un poquito. Ya tenemos 30 minutos. Ya me quiero callar porque creo que los voy a aburrir. Pero, ¿cómo puedo colocarme en una buena posición? Y creo que de entrada cabe decir que el hecho de que ustedes estén hoy, al final de un jueves, escuchando a un señor, ¿sí? En un Teams, ¿sí? Es algo que ya los va colocando en una buena posición. Quiere decir que tienen la voluntad de tomar un tiempo de su tiempo de descanso. ¿Y para qué? Para aprender, para conectar, para conocerse, ¿sí? De entrada ya dieron un paso importantísimo. Pero vamos a hablar un poquito más estructurado sobre cómo es posible colocarse en una buena posición. A nivel de tecnologías, recomendamos nosotros, o sea, no quiere decir que todos los desarrolladores de software deben saber estas tecnologías, pero sí los que quieran trabajar para una startup es React, Python, Ruby, Node. Node es importantísimo, AWS, o todo lo que tenga que ver con cloud computing, bases de datos relacionales y no relacionales principalmente, y también el tema de contenedores, Docker, Kubernetes. No saben cómo nos piden gente que sepa manejar Docker y Kubernetes. Y aparte hay pocos. Entonces, aprendan, lean, vean las documentaciones, hagan investigación de su parte, construyan. Los roles que están más buscados principalmente es Full Stack, Backend y DevOps. Pero también está el tema de ciencia de datos, desarrolladores móviles y el tema de frontend. En industrias, como esas ya las platicamos, FinTech, salud y e-commerce. Y bueno, experiencia, bueno, aquí es un poco, obviamente usted está en la universidad, algunos de ustedes o la mayoría de ustedes están en la universidad, pero creo que pueden buscar ustedes experiencias internacionales por medio de la universidad, eso es muy importante, sobre todo para mejorar el dominio del inglés. No puedo ser más enfático en este punto. Si ustedes se sienten débiles para el inglés, todos nos hemos sentido así. Es un tema de práctica. Entonces, si tienen la oportunidad de trabajar en algún proyecto, aunque sea no pagado, en una empresa americana y que trabajen en la comunicación en inglés en el día a día, los va a ayudar a que se vayan soltando. Pero es importantísimo, porque eso va a hacer la diferencia entre un sueldo mediocre a un sueldo que puede cambiarles la vida. Sobre todo por el fenómeno que está sucediendo ahorita, donde empresas internacionales de todo el mundo están buscando talento de todo el mundo. Y necesitamos un idioma unificador y desgraciadamente no es el español. En algunos casos sí es, pero en general no es el español. Incluso yo conozco compañías latinoamericanas, colombianas por ejemplo, que contratan talento en Brasil, ¿sí? Y las juntas, cuando están las personas de Brasil, las juntas son en inglés. Entonces,
aprendamos inglés, asegurémonos de tener un buen inglés. No sirve para muchas cosas, pero sí lo más importante es para poder hacer la diferencia entre un buen trabajo, un buen sueldo y un mediocre. No mediocre no es una palabra muy fuerte, pero por lo menos no un sueldo tan atractivo. Creo que es una palabra más adecuada. Eh, estudien los niveles de inglés. Se utilizan una nomenclatura de A, B, C, 1, 2 y 3, donde A es el principiante, B es el medio y C es el más avanzado. Entonces, lo que les recomiendo es que por lo menos se posicionen en B2, que es una persona que puede tener conversaciones personales y puede tener conversaciones de trabajo con otras personas del lenguaje nativo, ¿sí? Es más o menos lo que se requiere. No se requiere que a lo mejor presenten ante 100 personas de manera fluida y espontánea, sino que presenten habiéndose preparado. Y es una diferencia muy amplia, ¿no? Pero pongo ahí en negritas el punto de experiencia en la creación de producto, diseño de software y ciclos de vida de desarrollo de software cortos. Estamos acostumbrados que cuando trabajamos, por ejemplo, para una agencia o cuando trabajamos para una gran empresa, hagamos planeaciones multimensuales o multianuales. ¿Qué quiere decir? Que piensas lo que vas a hacer incluso a finales del año o a mediados del próximo año en tu planeación y lo tienes así a detalle. Para trabajar producto y para trabajar empresas por ejemplo, de startups, los ciclos se conforman principalmente de ciclos de desarrollo de 15 días o sprints y visiones a no más de 3 meses, porque las startups están cambiando constantemente. Entonces, si tú planeas algo que va a lo mejor es multimensual o multianual, te vas a encontrar que con que esa planeación en 3 meses es obsoleta. Entonces, y la otra es, esos ciclos tan cortos es porque tienes la posibilidad de retroalimentarte de los usuarios inmediatamente. Entonces, los usuarios te van a decir por dónde te vas a ir. Y tienes que tener la capacidad de saber que te equivocaste o que cometiste un error, pero tienes la posibilidad también de aprender. Y entonces, si tú lo haces en ciclos cortos de 15 días, donde cada 15 días estás asignando tareas y estás recibiendo tareas y las vas a hacer, esa es una de las habilidades más importantes. Entonces, yo les recomiendo que puedan enfrentarse y acercarse a ese tipo de experiencias. Hay que trabajar en proyectos independientes, para demostrar independencia. Hay que saber demostrar nuestra experiencia en la técnica o lenguaje que utilizamos, pero es más importante el poder ser capaz de utilizar esa técnica para resolver problemas. Y bueno, en el tema de soft skills o de habilidades blandas, la más importante es la capacidad de comunicar ideas y soluciones técnicas complejas, tanto por escrito como a nivel verbal. Y también ser capaz de resolver esos problemas utilizando creatividad, orientados a producto y siempre buscando el también aprender a ser mentores, porque perdón, la demanda de talento es tan alta que no nos vamos a dar cuenta cuando ya tenemos a alguien detrás de nosotros. Y si nosotros podemos ser un agente de cambio dentro de las organizaciones en las cuales podamos subir al nivel a las personas que se van uniendo al equipo, esa es una habilidad que les van a reconocer y va a ser muy bien recibida por cualquier empresa. Y por último, pues autonomía, ingenio y capacidad de colaboración. Y otro punto bien importante, ya pusimos el huevo, tenemos todas esas habilidades, sabemos programar en los mejores lenguajes de programación, siempre estamos a la vanguardia en tecnologías, somos muy buenos en el inglés, somos muy buenos para todo, pero si ya pusimos el huevo hay que cacarearlo. Yo te invito a que, por ejemplo, participes en hackatones, construye, practica, exponte, que te vea la gente, que eso es muy, muy importante. Ahora la que van a tener la feria tecnológica, métanle muchísimas ganas a ese proyecto, porque yo les aseguro que esos proyectos que ustedes hacen ahí son una carta de presentación para su proyecto del futuro, ¿no? Para su sueño de carrera. Y les puse este video de carrera de drones porque este video lo hizo un amigo que es uno de los organizadores de comunidad. Por eso le decía, el siguiente punto es únete a las comunidades. Él es el organizador de la comunidad de JavaScript ahí se me movió aquí todo. Él es el organizador de la comunidad de JavaScript en Guadalajara, una de las más grandes de la ciudad. Y él, aparte, es un entusiasta de los drones porque él trabajó en una de las empresas más importantes de drones que están aquí en Guadalajara. Y aparte también en una empresa de robótica.
pero a él le encantan las carreras de drones y está subiendo siempre todos los videos que hace de sus carreras de drones, se lo está compartiendo. Aparte ha dado conferencias Tech Talk. Si le dices, oye, le hablas, oye, necesito que des una conferencia, no dijiste conferencia cuando ya te dijo sí. Entonces, él siempre está buscando y nunca ha sufrido de trabajo porque él siempre está buscando en qué maneras presenta su trabajo ante la comunidad y sabe y le enseña a más gente, ¿no? Otro punto es crea tu startup o únete a una. No sabes si al final del día esta va a ser tu proyecto de vida o va a fallar. Si falla, vas a aprender. Y eso te va a servir en tu currículum de decirle a un reclutador, mira, yo hice este startup, esto aprendí, hicimos esto. En el mundo de las startups es más que bienvenido el fallo, entonces no van a tener ningún problema. Y juega y sea curioso. Que tu GitHub esté siempre actualizado. Somos muy malos para que nuestro GitHub esté actualizado. Y cuando llegan los reclutadores les cuesta mucho trabajo poder entender cuáles son nuestras capacidades. Pero no todo es conocimiento. Aprendan a manejar la ansiedad, mejoren sus capacidades de comunicación, asuman buena intención de todas las demás personas con las que colaboran y mejoren su capacidad de enfoque. Yo utilizo Calm, la empresa nos paga una membresía a toda la compañía, a todos los empleados de Calm. Hemos usado también Headspace y nos ayuda mucho a poder trabajar de una manera más acertada. Y nada más para hacer un recap rápido, es las startups más importantes: salud, e-commerce y fintech, nube, datos, Python, JavaScript y Ruby como lenguajes que pueden ser de los más importantes, y ciclos de producto. Y por último es, trabajen o aprendan a trabajar con producto, manejen su inglés y que sus soft skills estén al nivel, ¿no? Para poder ser un buen colaborador y poder colaborar mejor. Y listo.